100 años después de la primera medalla olímpica en Colombes, la celeste de Marcelo Bielsa busca la clasificación a París 2024. Del 20 de enero al 11 de febrero, la actualización informativa del preolímpico la escuchás en perspectiva con el equipo de Por Decir Algo. Presenta RE/MAX Focus, desde hace 9 años, la empresa inmobiliaria más importante del país. Paraguay 4, Uruguay 3. Fue ese el resultado final del partido, ¿no? Fue ese. Cuesta decirlo, ¿no? Teniendo en cuenta cómo había empezado el partido, lo bien que jugó la Celeste en el primer tiempo, la diferencia abultada con la que arrancó su desempeño. Qué golpazo en el arranque, en el debut. Vamos a examinar lo que ocurrió. Estamos con Sebastián Moreira del equipo de Por Decir Algo. Sebastián, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a toda la audiencia en perspectiva. Bueno, el resultado ya lo dije. Vamos al balance general del partido. Exactamente, sí. El resultado no es evidentemente el que esperaba uno. Uno nunca espera, evidentemente, empezar con una derrota, un torneo. Los primeros partidos suele decirse que son muy importantes, más importantes que lo que los 3 puntos mandan. Y Uruguay empezó con una derrota. Después pasamos en limpio lo que significa eso para las oportunidades de Uruguay, que tampoco es que quedan anuladas ni nada por el estilo, pero ayer hablábamos un poco de las dificultades para establecer patrones de juego en selecciones tan jóvenes, con tan poco trabajo, de las posibilidades de que los rendimientos sean muy cambiantes de un partido al otro, y ayer eso se profundizó, porque incluso dentro de un mismo partido, Uruguay termina perdiendo un partido que es difícil de perder. Es difícil de perder, por lo menos en una selección mayor. Obviamente que hay casos, pero es muy difícil pensar que una selección establecida y con determinada trayectoria se le escape un partido como el que tenía ganado ayer Uruguay. Me da la sensación de que algo de confianza con el resultado, también con el antecedente del 4-1 a Paraguay en el amistoso, una especie de baja de la tensión competitiva. Yo creo que permitieron a Paraguay mantenerse en partido cuando estaba siendo superado. El primer tiempo de Uruguay estaba siendo muy bueno, tampoco era un ballet ni nada por el estilo, pero empezó como sueña cualquier equipo, con 2 goles rápidos, con dominio del partido. Las premisas de Bielsa daban bastante bien. Justo decir es que Paraguay demostró poco y nada. Siempre queda el debate de si eso fue porque Uruguay lo dominó o porque Paraguay no tiene mucho para demostrar, pero en ese equilibrio Uruguay estaba siendo muy favorecido. Y lo dominó el partido, lo dominó, hasta que llegó el descuento de Paraguay, el primer descuento de Paraguay, donde seguramente a todos los que estaban viendo, a la audiencia que estaba viendo el partido, nosotros dijimos, uy. Cuando decís que llegó el descuento de Paraguay, ¿cómo iba el tanteador en ese momento, recordemos? Claro, Uruguay se puso 2-0 con 2 goles de Luciano Rodríguez, que fueron en los primeros 10 minutos, y Paraguay llegó al descuento después de que Uruguay malograra una chance muy clara por Thiago Palacios, que había tenido un mano a mano de larga carrera en solitario hasta definir con el arquero y que definió muy mal. Cuando llega el descuento, un cabezazo que no tenía mucha pretensión, un cabezazo lento, llovido, que agarró un poco sorprendido a Randall Rodríguez en su reacción, uno dice, bueno, ahora Paraguay está perdiendo pero 2-1, ¿qué va a pasar con esto? Siempre en el terreno de lo ideal, en el terreno de los clichés del fútbol, se dice, bueno, a un golpe rápido yo tengo que responder con otro golpe rápido. Uruguay reaccionó enseguida con el tercer gol de Luciano Rodríguez, y ahí parecía que Uruguay ya no iba a darle lugar a una reacción de Paraguay, pero de vuelta esa especie de tensión competitiva en la que Bielsa hace mucho énfasis, esa intensidad para marcar. Si ustedes recuerdan los partidos de la selección uruguaya con Bielsa, ni que hablar si recuerdan los de sus clubes, pero para ir a lo inmediato, los partidos de Uruguay con la dirección técnica de Bielsa son partidos donde Uruguay presiona mucho, está muy encima de los jugadores, de hecho hasta comete muchas faltas, muchas más faltas que las que cometen sus rivales. Ayer eso no se vio, y en el descuento, en el segundo descuento de Paraguay, cuando Uruguay ganaba 3-1 al final del primer tiempo, Paraguay encuentra una jugada dentro del área en la que, si bien hay 9 jugadores en defensa uruguaya, ninguno se acerca realmente a comprometer la jugada, a quitarle tiempo al que tiene la pelota. Uruguay defiende mal esa jugada, Paraguay termina descontando, y ese 3-2 al final del primer tiempo, yo creo que ya perfiló un segundo tiempo distinto, y más cuando a los 10 minutos Paraguay terminó de empatar el partido, algo que no estaba en los planes, claramente.
en un gol que de vuelta termina definiendo de taco el jugador de Paraguay, un Uruguay un poco somnoliento en defensa, diría yo. Lo mismo con el cuarto gol, que llega poco tiempo después para culminar la remontada. Paraguay se pone 4-3. Imagino que todos habrán visto ese cuarto gol en el que el jugador de Paraguay parece pegarle al tiro libre, como de garrón, como se decía, por lo menos antes, cuando yo jugaba al fútbol, como si no hubiera dado la orden el juez. Pero no, el juez había dado la orden, lo estuve repasando porque a mí me quedó la duda esa, y había dado la orden un buen rato antes. Sin embargo, entre la defensa y sobre todo Randall Rodríguez, no llegaron ni siquiera a enterarse de eso. El jugador paraguayo definió muy bien al segundo, al palo de arriba de la barrera, de atrás de la barrera, y ahí se culminó el cuarto gol. Y Uruguay, la verdad es que después de eso no tuvo demasiada reacción, siguió pecando de esta falta de intensidad y terminó yéndose un poco lentamente hacia la derrota, y habría que decir lenta e inexorablemente a la derrota. Seba, ¿algunos destaques individuales en particular que hayas visto? Sí, bueno, rompe los ojos lo de Luciano Rodríguez, obviamente la figura de Uruguay, hizo 3 goles, en los 3 mostrando características propias y especiales de un delantero. En el primero, la capacidad de reponerse a una pelota que le quedó larga. En el segundo, tratando de salir a jugar afuera del área y siendo parte de la elaboración de la jugada para después llegar a definir. En el tercer gol, teniendo esa atención al rebote que tanto se le elogia al goleador. Claramente fue de lo mejor de Uruguay, que repito, no tuvo un mal rendimiento colectivo. De hecho, yo creo que fueron 45 minutos, 50, 60 minutos de buen nivel donde varios jugaron bien, Araújo jugó bien, Abaldo hizo un partido bastante prolijo, siendo que se había sumado recién a los entrenamientos y por lo tanto a los partidos, y después algunas cosas en deuda, como las del arco de Uruguay. Randall Rodríguez me parece que no termina de convencer. Yo diría que no cometió un error particularmente grave, pero tampoco tuvo grandes reacciones. Y eso en un arquero, en el golpe de vista primero por ahí no se nota, pero en el acumulado uno empieza a decir, bueno, yo necesito que me salve en alguna el arquero. Sacó una muy buena pelota en el quinto de Paraguay, cuando Huella ganaba 4-3, pero uno necesita que saque alguna pelota antes que esa. Y el primer gol lo encontró muy dubitativo, la pelota lo superó sin fuerza. En el gol de Taco también lo termina encontrando con los 2 pies en el suelo, el final de la jugada, algo que siempre es difícil para un arquero, sentir que ni siquiera se pudo tirar para atajar esa pelota. Y bueno, ni que hablar que en el tiro libre termina totalmente desarticulado, sin enterarse siquiera que el jugador había rematado. Entonces eso, más una defensa muy pasiva, Marichal, Valentín Rodríguez, algo por debajo del nivel que le recordamos en Nacional y en Peñarol, me parece que terminan siendo los lugares donde habrá que prestar un poco de atención. En el caso de ayer, Bielsa no dio conferencia, Seba, ¿no? No, Romy no dio conferencia, era algo que no se sabía, o por lo menos no se había explicado a la prensa por el momento. El capítulo, por lo tanto, de Marcelo Bielsa, director técnico de la selección uruguaya, y la prensa uruguaya, va a agregar un nuevo capítulo ahora, porque ya tenía un libro la verdad que con poco tiempo de escritura había logrado bastante capítulo. Me parece que más de un autor envidiará esa capacidad de generar historias que tiene ese vínculo. Bielsa decidió no aparecer, no solo ayer, ¿no? Aclaró Pablo Quiroga, su ayudante técnico, quien fue a la conferencia de prensa, aclaró que no va a aparecer durante todo el torneo. Ya no había estado en la primera conferencia antes del partido con Paraguay, Mira. pero aclaró que no va a estar. Se establece, se cree que tiene que ver con que no está a gusto con el formato del torneo de Conmebol en cuanto a tiempos, distancias, estado de las canchas, lugares de entrenamiento, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que quien hablará es Pablo Quiroga, ayudante técnico que lo acompaña desde la época de la selección chilena, un hombre de extrema confianza de Bielsa, pero que no es Bielsa, por supuesto. Claro. Seba, bueno, ahora tenemos que apuntar y mirar con expectativa lo que pase el sábado, ¿verdad? Cuando jugamos ante Chile. Exactamente, ¿te acordás, Rami, que ayer hablábamos de que Uruguay todavía no necesitaba sacar la calculadora? Bueno, es momento de ir a esa biblioteca olvidada y buscar la calculadora, o si uno quiere adaptarse a las épocas, simplemente agarrar la que todos tienen en el celular, porque efectivamente Uruguay ahora empieza a necesitar mirar algunos números. No es una situación particularmente complicada. El último preolímpico, 2020, que es el que se jugó en este formato, Uruguay clasificó a la segunda fase con 6 puntos. Es cierto, muy apretado, estuvo a punto de quedar afuera
con Bolivia. Terminó clasificando por la diferencia de gol. Los dos tenían 6 puntos y Uruguay tenía una diferencia de gol un poco mejor. De -1, Bolivia tenía de -2, terminó clasificando Uruguay. Yo creo que Uruguay, con el resultado de segunda hora de ayer, en el que Argentina le ganó a Perú 2-0, termina teniendo que ver esto con relativo optimismo. Argentina quedó con 4 puntos, Paraguay quedó con 4 puntos, Perú quedó con 3 puntos. Esas 3 selecciones tienen 2 partidos jugados y Uruguay y Chile tienen 0 puntos. Uruguay es posible que necesite, mínimamente va a necesitar 2 victorias y es posible que necesite también un empate para terminar de clasificar. Y pensamos que quizás Argentina y Paraguay logren ganar un partido más y lleguen a esos 7 puntos. Uruguay estará necesitando alcanzar la línea de algunos de ellos dos porque necesita estar entre los 2 primeros. Pero yo creo que la victoria de Argentina lo que le permite a Uruguay es saber que, bueno, que a Perú le gana alcanzándolo. Si le gana, lo alcanza. Entonces, ahí ya tendrá un rival menos para ese cupo, bueno, que evidentemente tiene sus dificultades a partir de ahora. Seba, te mandamos un abrazo y nos reencontramos en los próximos días. Seguramente el lunes, por ejemplo, con lo que deje este segundo partido de Uruguay. Exactamente, sábado a las 8 de la noche, Uruguay-Chile. Lindo horario, lindo día para poder ver una remontada de la selección. Ojalá. Dale, un abrazo. Un abrazo.